Buenos días a todos y muchas gracias por la asistencia. Bueno, mi nombre es Alberto Romero, soy jefe de equipo en PKF AT Syncom y hoy junto a mí van a estar mis compañeras de comunicación Marina e Iciar y también nuestra responsable de convocatoria Silvia Bolea. Además de estar nuestros compañeros de Incon. Hoy tendremos en esta jornada webinar de Neotec en la que vamos a examinar pues, las claves para preparar una propuesta exitosa de cara a esta convocatoria de CEDETI. Pues contaremos con South Summit, con la empresa Recomienda App y también contaremos con CEDETI, ¿vale? Sin más dilación, vamos a presentaros un poco la agenda del evento. En primer lugar, os vamos a dar la bienvenida y os vamos a comentar un pelín qué es Incon y a qué nos dedicamos para que nos ubiquéis. En segundo lugar, Andrea Beleván, International Program Manager en South Summit, nos hablará sobre la importancia de la financiación para las startups. A continuación, Juan Luis Romera, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI, nos hablará sobre el instrumento Neotec. A continuación, Silvia Bolea, como os decía antes, responsable del programa Neotec en Incon, nos comentará las claves para presentar una propuesta exitosa a esta convocatoria. A continuación, pues hoy también nos hace bastante ilusión tener con nosotros a Samuel Sesmilo, que es CEO y cofundador de Recomienda Ad, y bueno, es uno de los casos de éxito, una de las empresas que en años anteriores ha colaborado con nosotros y que consiguió el éxito en la convocatoria Neotec. Entonces, os podrá contar un poquito su experiencia. Luego, como sabéis, en las últimas semanas hemos estado dinamizando un concurso asociado a la convocatoria Neotec y hoy conoceremos la resolución del mismo, diremos cuál es la empresa que ha resultado ganadora y finalmente tendremos un turno de ruegos y preguntas. Sí que nos gustaría matizar en este último punto que, como todos sabéis, la convocatoria Neotec de CETI, digamos, su publicación es bastante inminente y saldrá en los próximos días. Entonces, por tanto, sí que os pedimos, por favor, que todas las preguntas que hagáis os sintáis libres de realizarlas, pero teniendo en cuenta que la convocatoria aún no se ha concretado y no se ha publicado y por tanto todas las dudas que se resuelvan serán pues siempre refiriéndose y fundamentándose en, digamos, las convocatorias anteriores que se han publicado y lo que es Neotec en general, pero cosas particulares de la convocatoria de este año no se podrán responder porque todavía no se ha publicado, ¿vale? Y bueno, pues ya pasamos directamente a comenzar con esta bienvenida a la convocatoria, al webinar. En primer lugar, pues PKF, o sea, Incom pertenece a la firma PKF ATES, que es una firma de servicios profesionales que nace en Bilbao en 1990. Y bueno, pues al final lo que hacemos desde la firma es ofrecer un trato cercano y profesional y comprometido con sus valores a nuestros clientes. Actualmente, en los rankings de empresas del sector de los servicios profesionales, pues PKF ATES siempre está entre las 10 mayores firmas del país y nos caracterizamos porque nuestra firma pues, tiene un 100% de capital español. Como podéis ver en las transparencias, pues tenemos sedes en diferentes capitales de España, en muchas de ellas en las principales ciudades. Contamos con 12 oficinas en España y con más de 1.000 profesionales, ¿vale? Y desde Incon, ¿qué ofrecemos? Pues desde Incon nosotros somos el departamento dentro de la firma que nos ocupamos un poco de toda la parte relacionada con la I+D, la innovación, y lo que hacemos es dar asesoramiento, acompañamiento y ayudamos
en la preparación y en la gestión de todo lo que son ayudas, tanto a la I+D como a la inversión e incentivos fiscales, dando una visión 360 a nuestros clientes, ayudándoles desde el inicio en el que empieza nuestra relación profesional, analizando un poco su situación, ajustándonos un poco a las necesidades de nuestros clientes, ayudándoles a presentar propuestas de proyectos para conseguir financiación pública. Les ayudamos a gestionar toda esta carga de proyectos y propuestas, expedientes. Les asesoramos de cara a seguir avanzando y siempre estamos en continuo reporte con nuestros clientes de cara a tener todo bien monitorizado y todo bien controlado. Hoy estamos aquí para hablar de Neotec, que como todos sabéis es una ayuda nacional, pero bueno, en esta transparencia lo que podéis ver es un poco la visión general de todo lo que hacemos. En Incon nos dedicamos a gestionar ayudas de carácter regional, nacional, europeo, pero también trabajamos con incentivos fiscales como las bonificaciones a la seguridad social por actividades de I+D, las deducciones fiscales. También trabajamos bastante el incentivo de Task List. Como comentaba antes, dentro de las ayudas somos una consultora que también nos movemos bastante en cuanto a la preparación y gestión de proyectos europeos y también trabajamos el Patent Box. ¿Qué nos diferencia un poco de nuestra competencia? Pues al final, pues ese trato individualizado que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Al final no utilizamos una fórmula general que aplicamos a todos nuestros clientes, sino que tenemos ese trato cercano en el que detectamos un poco las necesidades y lo que le duele a cada uno de nuestros clientes para tratar de adaptarnos lo mejor posible y que el cliente se sienta lo más cómodo. Cosas concretas, pues tenemos altas tasas de éxito en los diferentes incentivos que os comentábamos anteriormente en cuanto al éxito en cada una de ellas. Como os comentaba anteriormente, tratamos de planificar de manera conjunta desde los inicios y revisándola anualmente y en algunos casos en varias ocasiones al año la estrategia de I+D para planificar el corto, medio y largo plazo. Somos una consultora bastante flexible que, como os decía, nos tratamos de adaptar a las necesidades de nuestros clientes. Contamos con un equipo altamente cualificado, bastante compensado entre hombres y mujeres, con una alta carga de doctores en la empresa y de ingenieros licenciados en diferentes tipos de ingeniería que nos permiten cubrir todo el espectro técnico de los sectores en los que están nuestros diferentes clientes. Y bueno, pues también nos caracterizamos por dar un poco esa visión y gestionar, digamos, la innovación de nuestros clientes de una manera global y completa y por tener una cercanía y mucha experiencia trabajando con entidades certificadoras. Algunos datos de éxito para que podáis verlos. Hemos trabajado en estos años desde la fundación de Incon en 2015 con más de 550 empresas. Se han gestionado más de 3.500 proyectos. Nuestras tasas de éxito en proyectos europeos superan el 60%. Hemos trabajado mucho en convocatorias de Next Generation, siendo nuestra tasa de éxito superior al 85%. Se han certificado más de 700 proyectos de I+D. Y en cuanto a, digamos, un poco cuánto hemos movilizado más de 1.500 millones de euros en temas de PERTES de Next Generation. Aquí en esta transparencia podéis ver un poco la diversidad de clientes con los que trabajamos en Incon. Como podéis ver, pues tenemos desde clientes muy grandes, como pueden ser Iberdrola, Repsol, Siemens Gamesa, Acciona, a empresas startups como Fosa, como Dronomy, como Recomienda App.
Entonces, bueno, y luego lo que os decíamos, trabajamos con empresas de diferentes sectores porque al final la formación de nuestro personal técnico pues es amplia y podemos abarcar todo ese espectro. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a comenzar con las ponencias de nuestros invitados. Vamos a comenzar con la ponencia de Andrea Beleván sobre la importancia de la financiación para startups. Y nada, pues espero que disfrutéis del webinar y nada, pues luego en las preguntas, pues todas las dudas que tengáis, pues las iremos resolviendo. Muchas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Encantadísima de estar aquí y sobre todo muchísimas gracias por la invitación y por tener a South Summit presente en este webinar. Voy a compartir mi pantalla. Ahí me confirman si pueden ver bueno, estaba cargando la presentación, pero mientras carga, bueno, me voy presentando. Ahí me confirman si pueden ver la presentación. Perfecto. Genial. Bueno, me presento, yo soy Andrea Beleván, soy International Program Manager de South Summit y para hacerles una pequeña intro, sobre todo para los que tal vez no han escuchado de South Summit, nosotros somos una plataforma de innovación. Tenemos ya 15 años generando conexiones entre emprendedores, inversores y miembros del ecosistema. Nosotros tenemos, bueno, nuestro evento principal es en Madrid. Llevamos, bueno, la edición es en junio, el 3 al 5 de junio, y también tenemos otros eventos en Corea del Sur los últimos 2 años y en Brasil los últimos 5 años, que arranca hoy. Están hoy todo el equipo en Porto Alegre y llevando a cabo el encuentro en Brasil. Así que eso se los cuento un poco para ponerlos en contexto de South Summit. Es un conector global, tenemos una red de conexión de innovación bastante amplia y si bien nosotros no financiamos startups directamente, sí tenemos ya, bueno, 15 años viendo a muchas startups pasar por el Summit, sobre todo a través de nuestra competición. Tenemos la South Summit Startup Competition, donde cada año escogemos a 100 finalistas y hemos podido agarrar muchos insights de ver su crecimiento y de ver su experiencia desde fases tempranas hasta llegar a ser grandes unicornios, como por ejemplo Globo, Wallapop, Spora Home, que todas han pasado por la competición de South Summit. Y ahí algo que nosotros hemos aprendido es, sobre todo para arrancar y entender la importancia de financiación para startups, es entender por qué se financia una startup y el momento clave en el que lo va a hacer, ya que el timing es el momento más delicado y entender el momento de crecimiento en el que está por el que está pasando este startup, ¿no? Entonces, como contexto, y esto es más para poner un poco en contexto que seguro ya lo conocen, para luego contarles las herramientas que pueden encontrar en South Summit para ayudarlos a navegar esta fase. Es primero entender que una startup siempre al final va a buscar financiación para crecer o para desarrollarse. Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que la etapa siempre trae distintos objetivos, ¿no? Al principio, si estás en un early stage, lo que estás buscando es traccionar rápido, crecer en el mercado, validar ese mercado. Si ya estás en una fase de growth, es escalar lo que ya funciona. Y si es una scale-up y ya estás buscando nuevos mercados y un desarrollo de producto, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta en qué fase está el startup para entender la importancia y lo que se está buscando a través de esta financiación. Algo que nosotros nos hemos percatado es que, por ejemplo, en el caso de las startups de Deep Tech, la financiación es clave, ya que estas son startups que suelen tener una tecnología más compleja, tienen que buscar la validación de una patente, tienen que hacer muchas pruebas, y aquí la financiación en un early stage se vuelve muy importante para poder validar ese mercado y poder desarrollar esa tecnología. Si es una startup que ya tiene una tecnología más madura o que ya o tiene otro tipo de solución, probablemente lo que está buscando es conversión y captación de usuarios que puedan convertir en ingresos. Y si no, si es una startup más orientada al B2B, más lo que busca es un partnership estratégico, buscar partners corporativos clave que los ayuden a hacer un modelo de venta directa o tener este tipo de apoyo más corporativo.
En todo caso, ahí nosotros lo que nos hemos dado cuenta, y bueno, y lo que vemos en el ecosistema es que es más importante entender la fase en la que estás para ver cuál es el nivel de músculo de inversión que necesitas o la capacidad de inversión que necesitas, sobre todo para cimentar tu tecnología y tu espacio en el mercado y poder validar tu propuesta. Ya luego de eso, eh, hay que entender que todo búsqueda de financiación implica un riesgo. En South Summit los tipos de financiación que más vemos son a través ya sea de una deuda o del equity, ¿no? Ya sea a través de un banco o a través de un fondo. Y hay que entender que en ambos casos eh, hay un riesgo alto. En el caso de que se haga a partir de un banco, es si se hace en una fase muy, muy temprana en el startup, existe el riesgo de dar esos primeros pasitos ya teniendo un compromiso muy grande con una deuda. Si se hace a través de un fondo, hay que tener una muy alta capacidad de negociación para asegurarnos de que al trabajar con este fondo, que al final se vuelve tu partner en el largo plazo, tenga alineado tu cultura, tus valores, que tenga los mismos objetivos y que sobre todo te deje una capacidad de negociación y de ownership de tu startup que sea sólida a largo plazo, ¿no? O sea, si en una primera ronda tú negocias un 30% de equity, te estás quedando en una posición un poco eh, inestable o compleja, porque siempre después de una primera ronda va a venir una segunda ronda, ¿no? Y algo que ya se habla mucho en South Summit hace unos años y lo hablan mucho los founders, es intentar que en esa primera fase tan delicada, tan inicial, tratar de hacer el bootstrapping. Si es posible crecer con fondos propios, con lo que se está invirtiendo en el mercado, aunque se vaya más lento, intentar hacerlo porque realmente esto te da un poco más de seguridad y ya luego sí traer todas las herramientas de financiación una vez que ya estás en el mercado y quieres crecer, posicionarte, asegurar un timing de mercado, evitar una competencia que puede estar creciente, o sea, ver las herramientas de financiación ya más adelante, cuando ya la startup está un poco más establecida, cuando ya pasa esos primeros 2 años o ese primer año más delicado y ya lo que está buscando es crecer en el mercado, ¿no? Entonces, como conclusión y un poco de estos dos primeros rápidos slides, que les quería poner un poco el contexto de la importancia de la financiación es entender qué tipo de tecnología tiene mi startup para entender la cantidad de inversión que voy a requerir para poder encontrar y desarrollar mi producto. Y luego entender que dentro de los distintos instrumentos siempre hay un riesgo y ver cuál es el riesgo que más va a ser eficiente a largo plazo para hacer poder crecer y consolidar mi propuesta de valor. Y ya y aquí sí me voy a explayar un poco más porque al final es South Summit, ¿no? Y qué rol jugamos nosotros si no invertimos directamente, cómo podemos ayudar a los founders a encontrar estas herramientas de financiación. Pues como les comenté al inicio, South Summit, nosotros creamos estos espacios, estos encuentros entre fondos, founders, corporaciones y distintos actores del ecosistema, precisamente para que se den estas conexiones y puedan navegar de forma más eficiente todas estas primeras fases de crecimiento. Una primera forma es la Startup Competition, que fue lo que les comenté al inicio. Nosotros todos los años abrimos convocatorias para una competición de startups. Estas startups pasan por un proceso de selección, se seleccionan 100 startups y estas 100 startups van en los días del summit, van a hacer un pitch y esto les da exposición, prensa, acceso a todas nuestras bases con inversores, one-to-one meetings, reuniones, eventos. Al final, como comentábamos, cuando una startup busca financiación, lo que lo puede hacer más sólido es tener una diversificación en las distintas fuentes de inversión y tener varias opciones y esto es una forma de exponer al startup a tener acceso a distintas herramientas de financiación. Otra herramienta que nosotros tenemos es el Deal Book y el Investors Book. Ambos funcionan para ambos actores del ecosistema. En el Deal Book nosotros juntamos todas las startups que han sido finalistas de la competición con toda la información eh, necesaria de cada uno de los proyectos y esto se comparte con todos los inversores que atienden a South Summit. Nosotros tenemos una cartera de inversión muy alta cada año en el Summit
Y lo mismo se hace en viceversa, ¿no? Nosotros armamos un Investor Book a todos los fondos que atienden a South Summit. Se les pide llenar un formulario que luego nosotros armamos un documento que esto se comparte con las startups finalistas eh, que estén interesadas en tener mayor información sobre los fondos. Más allá de esto que está más orientado a la relación con fondos, tenemos espacios en el Summit donde también fomentamos que se puedan dar estas conexiones. Tenemos el LP Forum. El LP Forum es algo que está netamente enfocado en VCs y family offices, pero es una forma de asegurarnos que el ecosistema siempre tenga capital listo para inyectar, asegurándonos que estos fondos también reciban inversión, que es un paso previo clave para que luego las startups puedan financiarse. O sea que es una de las forums más potentes de South Summit y que trabaja, digamos, como paso previo a lo que ustedes luego como founders se van a beneficiar. Luego tenemos el Deep Tech Forum. Hablábamos al inicio que una de las startups que más, digamos, tal vez urgencia de financiación o que es clave que tengan una financiación son las startups en Deep Tech, por lo que trabajan con patentes, con pruebas, con tecnologías más complejas. Nosotros tenemos el Deep Tech Forum. El Deep Tech Forum reúne a early stage founders que estén en fases iniciales, corporaciones que tengan un alto interés en invertir en startups desarrollando tecnologías Deep Tech y universidades que estén enfocadas en escalar conocimiento a scale-ups. Tenemos un montón de contenido sobre cómo llevar el know-how al scalability, cómo llevar el early stage al unicorn founder en temas de Deep Tech. Son forums, es un forum que un early stage founder se puede registrar y es muy, muy valioso porque justamente reúne estos distintos instrumentos de financiación, estos distintos actores en early stage startups de Deep Tech. Y luego una novedad que vamos a tener este año es el Buyers Club, que es algo que estamos generando para precisamente ese caso que hablábamos de conexión directa con corporaciones, si se tiene una solución más B2B que es el startup. Ahí sí pedimos que las startups tengan ya al menos 10 millones levantados o estén generando 5 millones de revenue, pero si ya están en esa fase, vamos a crear un foro privado donde lo que vamos a intentar es que se genere una venta directa con corporaciones o que al menos se den esas primeras conexiones con los corpores, que también son un actor muy, muy relevante dentro de South Summit. Y ya como cierre, algo que también les quería compartir, que son unos datos, pero también que ustedes lo pueden ver en nuestra web y es súper interesante si les interesa. Nosotros todos los años del equipo de startups se desarrolla el mapa del emprendimiento. Nosotros analizamos 2.767 startups de alrededor de 134 países y sacamos datos clave, sobre todo para el ecosistema español, y entender y hacer una especie de foto del estado del ecosistema y de la startup año a año y poder compararlo. Un poco lo que hablábamos al inicio, el 52% de las startups arranca con fondos propios en su primera ronda. Eso es lo que hablábamos de estas primeras fases tan delicadas donde el startup está abriéndose en el mercado. Luego ya esto va creciendo y en siguientes fases de financiación ya empiezan a entrar distintas herramientas como VCs, fondos públicos, deuda. Y lo más importante y lo que hemos visto es que entre mayor sea la capacidad del startup de combinar todos los instrumentos disponibles, es más probable que llegue a un estado de madurez y de solidez en el mercado. Algo positivo es que el ecosistema de startups está madurando. La madurez media de startup española ahora es de 3.5 años y en el 2021 era de 2.7, o sea que sí hay un crecimiento. Y, y nada, se los dejo como datos curiosos porque la verdad que sí, sí es importante recordar que si bien hay muchas dificultades y bueno, cada vez se está intentando que sea más fácil para el founder poder crecer y escalar en España y en la Unión Europea, sí tenemos indicios de que el ecosistema de startupero está madurando y que cada vez hay más herramientas y más instrumentos para que las startups puedan crecer y justamente, bueno, este webinar soy segura que les van a compartir muchísima información interesante y relevante sobre instrumentos que cada vez se desarrollan más para facilitar, digamos, estos primeros años complejos. Y nada, les dejo ahí mi nombre y mi correo y me pueden encontrar con ese nombre en LinkedIn y me pueden contactar por correo. Nosotros felices de apoyarlos y acompañarlos en esta fase a través de todo lo que Sausamit pueda ofrecerles,
que, bueno, no es financiación, pero bastantes herramientas tenemos para acompañarnos en el proceso. Y bueno, muchas gracias. Ahora seguimos con Juan Luis Romera, del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDT, quien nos va a comentar un poco el instrumento Neotec. Pues hola, buenos días. Lo primero que quiero es agradecer la oportunidad que nos dan de participar a CDTI en este webinar. Como comentaba, mi nombre es Juan Luis Romera y pertenezco al Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI. Solo quiero que me, que me confirméis que se está viendo correctamente a pantalla completa la presentación. Ya veo que Alberto me dice que sí, con lo cual ya estoy tranquilo. En este webinar, la misión que tengo yo y el objetivo que tengo yo hoy aquí es de daros una visión general de en qué consiste este instrumento, que es el instrumento que tiene CDTI para promover y apoyar esa etapa inicial de emprendimiento empresarial. La presentación de hoy la he estructurado en tres bloques. Un primer bloque de introducción de qué es el CDTI, por si hay alguien que no nos conoce, muy breve, muy cortito. Luego el bloque más importante es Neotec, aunque no me he resistido a comentar dos instrumentos más de pasada que están totalmente relacionados con Neotec, ¿vale? Y por último dejaré los buzones de contacto, ¿no? Por si tenéis algún tipo de duda o cuestión y os comentaré cómo las atendemos. En cuanto a qué es el CDT, y por si alguien no nos conoce, nosotros somos una empresa pública, tenemos casi 50 años de historia, nos crearon en 1977. Actualmente dependemos del Ministerio de Ciencia e Innovación y según la última ley de la ciencia, somos, junto con la Agencia Estatal de Innovación, los dos grandes actores que nos dedicamos a financiar la I+D+I en general. Si bien el foco de CDTI es la innovación empresarial. Nuestros principales clientes suelen ser empresas. Nuestro objetivo es la empresa. Para que tengáis también una idea de cuáles son los ámbitos de actuación que tiene el CDTI, nosotros tenemos ayudas para promover esa I+D+I. También promovemos la internacionalización de empresas españolas a través de proyectos en cooperación de I+D. Y por último, tenemos un tercer pilar de asesoramiento y servicio, pues uno de ellos es justo el que hoy estoy haciendo yo aquí, de dar a conocer los diferentes instrumentos y ayudas que tiene CDT. Y también para que os hagáis una idea del orden de magnitud de ayudas que manejamos, en el último ejercicio cerrado de 2025 gestionamos más de 2.400 millones de euros, de los cuales pues en compra pública precomercial y convenios más de 100 millones de euros, en capitalización de empresas entra en capital más de 1.200 millones de euros, tanto en invierte como en fondos de coinversión que estamos gestionando. Y en lo que son ayudas dedicadas a I+D, estamos en más de 1.000 millones de euros. En ayudas parcialmente reembolsables, más de 516, para ayudas destinadas a proyectos de I+D o a proyectos de innovación. Y en subvenciones también estuvimos en más de 500 millones de euros. Eso para que os hagáis una idea de las cifras globales que maneja el centro o que manejó el centro en 2025. Ya centrándonos en el ámbito de la jornada de hoy, que es Neotec, para contextualizar bien Neotec, comentaros que de las diferentes ayudas que tiene CDTI, Neotec está dentro de las que nosotros llamamos de subvención, que es un dinero que no se exige su devolución. Y concretamente dentro de las de subvención, que tenemos para varios conceptos, Neotec lo que financia es plan de empresa, no financia un proyecto concreto de I+D, ni otras convocatorias como hemos tenido de ecosistemas que financiaban la formación de ecosistemas. En el caso de Neotec lo que financiamos es plan de negocio, plan de empresa. La convocatoria de 2025 se cerró. Inicialmente abrió con un presupuesto de 20 millones de euros, de los cuales se ampliaron con 20 millones adicionales para tecnologías de carácter dual. La convocatoria de 2026, según nuestro calendario de convocatorias, va a abrir en el próximo mes de abril. Luego os comentaré, hay una slide específica en el que se indica el calendario de convocatoria de 2026 y los plazos aproximados. Son estimaciones, tenéis que tenerlo en cuenta. Es un calendario que se va actualizando de forma regular. Y es posible, de la convocatoria 2026 no podemos adelantar mucho,
pero es posible que también deje abierta la posibilidad a, como pasó el año pasado, de que pueda surgir un presupuesto adicionales que complemente la convocatoria por el valor inicial. Esta posibilidad se podrá dejar abierta. Sí deciros que para mí es un poco difícil hablar de una convocatoria en la que todavía no se ha publicado, porque hay cosas que no se pueden decir, no se pueden adelantar, como comentaba Alberto al hacer la introducción del webinar. Pero sí comentaros que si va a haber algo a lo que se parezca a la convocatoria de 2026 es la de 2025, con lo cual la vamos a tener como referencia para comentar de forma general en qué consiste Neotec y para que tengáis una idea de cuál es el espíritu de esa convocatoria. Por hacer un poco de pedagogía y un poco de contexto histórico, Neotec tuvo una primera etapa en la que no fue en subvención, era un crédito que se devolvía en función del cash flow de la empresa. Eso fue de 2003 a 2014. Si la empresa generaba y ganaba, pues devolvía una parte de sus beneficios. Si no generaba y no ganaba, pues no devolvía. Si bien en estos modelos de negocio que hay un valle de la muerte y muchas de las empresas acaban, desgraciadamente, por no seguir, pues se consideró que era más útil este tipo de ayuda, reconsiderar la forma de subvención que no en forma de crédito, que es la segunda etapa que ha tenido este instrumento Neotec desde 2015 hasta la actualidad. Actualmente es una subvención, un dinero que se da y que si se cumplen las condiciones establecidas en la convocatoria no se exige su devolución. Si se certifican los gastos que hay presupuestados, es una ayuda a fondo perdido, no se exige su devolución. Estos son los beneficiarios que ha habido desde que la convocatoria está en subvención, desde 2015. Como veis, ha habido más de 1.110 beneficiarios, concretamente 1.160. Si veis, en las 4 últimas convocatorias, en 2022, en 2023 y en 2024 y en el 25, ha habido una reserva de presupuesto para proyectos empresariales liderados por mujeres emprendedoras. Se cree que esa tendencia va a continuar, con lo cual es esperable que en esta nueva convocatoria esa tendencia también siga. Y si veis, el año pasado hay pues 49, 64 y 17, figuran en diferente color los 64 y los 17, ya que los 17 son de mujeres y los 64 fueron por el presupuesto adicional que hubo para proyectos duales. ¿Vale? En cuanto a la información la podéis encontrar extensa y actualizada en nuestra web, ¿no? En la presentación de hoy vais a tener una información, pero es un resumen general, ¿no? Y concretamente más referido a la última convocatoria que fue publicada de 2025. Pero en nuestra web tenéis todas las convocatorias, desde 2015, que salió en subvención, hasta 2025. Entrando en detalle de los objetivos de qué es Neotec, pues en la última convocatoria se indicaba que va dirigido a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras basados en actividad investigadora. Se primaba desde hace también 4 años la incorporación de doctores, ¿no? Que eso hacía que tuviese una mayor intensidad de ayuda y una mayor subvención. Ahora veremos en qué términos se promueve esta contratación de personal altamente cualificado, como son los doctores. Y no hay una temática preestablecida. Pueden ser para empresas de cualquier ámbito tecnológico. Pero una de las cosas que para mí es más importante que entendáis y que figura así en la convocatoria es qué no sería un Neotec. Un Neotec no sería un modelo empresarial que se base en desarrollo de tecnología tercero, sin un desarrollo de tecnología propia. Es decir, buscamos empresas que tengan una ventaja competitiva y que puedan diferenciarse de lo que hace la competencia. Es decir, empresas que hacen un desarrollo de servicio a terceros que lo puede hacer otra igual que lo hacen ellos, no sería el objetivo de un Neotec. Estamos buscando empresas que usen la tecnología con esa base y aspecto diferencial, y tampoco serían Neotec a aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de empresa una continuidad en el desarrollo de tecnología. Empresas monoproducto que solo se constituyen para generar una solución y se paran ahí y no siguen con su portfolio desarrollando, no serían el ideal de la convocatoria Neotec. Con lo cual, para mí esto es muy importante que el público asistente lo entienda, ¿no? Que no sería un Neotec, ¿no? Para que apliquen adecuadamente a aquellos que cumplan los requisitos de la convocatoria.
En cuanto a los beneficiarios, y siempre referido a lo que salió en la última convocatoria. En la próxima convocatoria habrá que ver si esto se mantiene o hay algún cambio o sutileza, como veis en el disclaimer que pongo en todas mis slides en la parte izquierda. Pues era para empresas innovadoras, según define la orden de bases, y pequeñas empresas, no pymes, sino definición de pequeña empresa, que no han podido ser Neotec antes, es decir, Neotec solo se puede ser una vez. No han de estar cotizadas, salvo las plataformas del mercado alternativo. Tienen que tener entre 3 años y 6 meses de antigüedad al cierre de la convocatoria. ¿Vale? No han de haber distribuido beneficios, no han de haber surgido en ninguna operación ni de escisión ni de fusión de compañías previamente existentes, tal y como se indica en el artículo 7 de la Ley 15/2007. Tener un capital social mínimo suscrito, desembolsado y adecuadamente inscrito en el registro correspondiente antes de presentar la solicitud de 20.000 euros. Y esto es muy importante porque hay gente que no tiene este capital y que dice, ¿puedo hacer una ampliación de capital? Vale, la puedes hacer, pero siempre y cuando quede adecuadamente inscrita en el registro correspondiente antes de la solicitud. Y comentaros que, como indicábamos anteriormente, en los 4 últimos años ha habido una reserva de presupuesto para proyectos empresariales de mujeres emprendedoras que cumpliesen los requisitos que indicaba la convocatoria. En la anterior convocatoria los requisitos se modificaron con respecto a la de 2024 y eran solo 2, ¿no? Ya que la de 2024, el requisito 2, había 2 formas de cumplirlo y en 2025 se dejó solo una. Era que el órgano de administración esté liderado mayoritariamente por mujeres y que las mujeres tienen que tener la mayoría del capital social de las empresas. Estos eran los 2 requisitos que figuraban en la convocatoria de 2025. Se espera que en esta nueva convocatoria también salga esta reserva de presupuesto para proyectos empresariales liderados por mujeres emprendedoras. Si bien los matices del detalle de cómo será, hay que verlo en la próxima convocatoria. En cuanto a la ayuda, ¿qué intensidad de ayuda y qué puede llegar Neotec? Pues bueno, la intensidad de ayuda es de hasta el 70% del presupuesto considerado financiable, con un máximo de 250.000 euros, pero si se contrata un doctor en las condiciones que indica la convocatoria, que previamente no esté vinculado, hay un anexo que especifica cada una de las condiciones que hay que cumplir para contratar este doctor, tiene que permanecer, tiene que estar a tiempo completo, pues esta intensidad de ayuda se eleva hasta el 85% de la ayuda, con un máximo de 325.000 euros. ¿Vale? El presupuesto mínimo que se puede solicitar es de 175.000 euros, el máximo es de 750.000 euros, y adicionalmente a las cuantías que anteriormente he comentado, de 250.000 euros y 325.000 euros, había la posibilidad de que se incrementasen en 10.000 euros. Este incremento es in-kind y consiste en una formación, ¿no? Así como la estancia, la manutención, el precio del curso, la estancia y el viaje y la manutención de las personas que hayan sido seleccionadas para emprendimiento, y es impartida en la Universidad de Georgia en Atlanta. Solo se da a los 20 mejores que la solicitan, ¿no? Con lo cual es necesario solicitarlo expresamente en el cuestionario del aplicativo, y en ese caso a las cantidades de 250.000 euros y 325.000 euros se le podría incrementar estos 10.000 euros, que lo que consiste es la formación, el viaje y la estancia para acudir a este curso, ¿no? En cuanto a la ayuda, ya hemos dicho que es una subvención, no hay una temática preestablecida, se financia plan de empresa, es decir, los gastos de la empresa, no los gastos de un proyecto de I+D en las que implique a un determinado número de personas, una determinada actividad, no, se financia la actividad de la empresa, el concepto plan de empresa, y elige el solicitante si 1 año o 2 años. La convocatoria de 2025 lo que permitía era financiar 2026 o 2026 y 2027. En la próxima convocatoria habrá que verlo, pero seguramente lo que permita será 2027 o 2027 y 2028. Nunca no es exactamente, pero habitualmente no es el año en curso, ¿no? Sino es el siguiente o los 2 posteriores. En cuanto a cuáles son los gastos elegibles,
Pues a diferencia de otras subvenciones, ¿no? que manejan las diferentes administraciones públicas, incluso CEDETI, por ejemplo, nuestra convocatoria de emisiones, no permite el importe de adquisición de activos, ¿no? Permite la amortización del uso. La mayoría de las subvenciones que van dedicadas a actividades de I+D permiten la amortización del uso. Sin embargo, Neotec sí permite el importe de adquisición de los activos. Esto es un hecho diferencial de esta convocatoria, ¿no? Con respecto a otras que van en subvención. Permite que puedan imputar el gasto que le supone la adquisición total del equipo. También permite gastos de personal. Hay una limitación, que es que el coste hora máximo financiable es de 45 euros hora. ¿No? Se puede contratar a alguien con más coste, pero como máximo CDT te va a financiar eso de 45 euros hora. Se permite también fungible materiales para hacer las diferentes labores que se tengan que hacer en la empresa, así como colaboraciones externas. Luego en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito más de detalle de las colaboraciones externas. Esto está topado al 50% de las colaboraciones externas. No permitimos que haya un porcentaje superior al 50% en colaboraciones externas porque queremos que la empresa por sí mismo desarrolle tecnología. Está claro que hay determinadas actividades que no tienen capacidad y las tienen que subcontratar, pero que haya una actividad mínima que desarrolle la empresa. Por eso no nos valen modelos de actividad que se basen en subcontratar 100% su actividad. Eso no encaja en Neotec. También se admiten otros costes como gastos de solicitud y mantenimiento de patentes, promoción y difusión, formación, con un máximo de 10.000 euros, aparte de los 10.000 euros que comentábamos de la formación del Georgia Tech. Y desde el año pasado, fue una novedad, se permiten gastos de viaje de 8.000 euros vinculados siempre a actividades de formación. También es un gasto financiable los gastos de la auditoría, porque para la certificación de los gastos de Neotec se exige una auditoría con un máximo de 2.000 euros. En cuanto a las subcontrataciones, sí indicar que el presupuesto máximo, como anteriormente comentaba era del 50%. No se puede fraccionar ningún gasto de un mismo objeto a un mismo proveedor para hacer que este sea menor del contrato menor, ¿no? Se tiene que fraccionar, no se puede fraccionar ningún pago ni ningún gasto. Se tiene que imputar el gasto completo para el proveedor completo. Los subcontratados tienen que estar corrientes de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social. Cuando la cuantía del contrato supera el 20% de la ayuda, esto solo se sabe cuando se sabe la ayuda, y es superior a 60.000 euros, se exige que el contrato sea por escrito y que sea autorizado por el CEDETI, y que para contratos o subcontrataciones cuyo importe es mayor del contrato menor, que son 15.000 euros, pues se piden 3 ofertas de diferentes proveedores, salvo el caso en el que por las características de la subcontratación no existiera en el mercado una cantidad suficiente de entidades que lo puedan proveer. En ese caso, habría que adjuntar una memoria de proveedor único. Si la elección de alguna de las 3 ofertas no recayese en la oferta económicamente más ventajosa, también se pide que se motive y que se justifique. Y en el caso de que se subcontrate a entidades vinculadas, hay que solicitarlo. En el aplicativo hay una pestaña, todas las declaraciones están informatizadas. Hay una pestaña en la cual se pida autorización para realizar esa subcontratación. La documentación necesaria que ha figurado en las anteriores convocatorias, esperemos que en esta nueva convocatoria sea igual, es el formulario de solicitud y el plan de empresa, según un anexo que figurará en la convocatoria. También se piden, en el caso de que estén identificadas la entidad a subcontratar, las 3 ofertas, o memoria de proveedor único, en el caso de que sea solo una. En el caso que haya subcontrataciones entre empresas vinculadas, la declaración, así como la acreditación del depósito de cuenta, la acreditación del capital social y una serie de documentación y declaraciones administrativas que se piden, así como toda la referida en el caso de empresas lideradas por mujeres emprendedoras, en el caso que vayan ahí por intentar optar a esa parte del presupuesto de la convocatoria. Y siempre hay una duda de si está correlacionada la información que se pide con
con la criterio de evaluación? Y la respuesta es que sí. A ustedes va a hacer falta toda la documentación que hemos comentado, sin embargo, lo que a ustedes les va a dar su puntuación y la nota es cómo de adecuadamente cumplimenten el plan de empresa. El plan de empresa en los últimos años ha tenido un formato bastante estable y constante, que era de máximo 40 páginas, con un tipo de letra concreto, Arial 11, con 5 apartados, de los cuales el primero era un resumen ejecutivo y luego 4 grandes apartados, que son el plan de explotación comercial, la tecnología, el equipo emprendedor y el impacto socioeconómico, que coinciden con los 4 criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación sufrieron una modificación el año pasado, concretamente los dos que están en rojo, la tecnología y el impacto, que la tecnología, su puntuación pasó de 35 a 30 puntos, pero el umbral se mantuvo en 21, con lo cual no es que seamos menos estrictos en este criterio, todo lo contrario. Somos más estrictos porque se bajó la puntuación máxima, pero el umbral se mantuvo. Y lo que sí se vio incrementado es la puntuación asociada al impacto socioeconómico, que pasó de 5 puntos a 10. Y como veis, correlacionan los 4 grandes apartados de la memoria con los 4 grandes criterios de evaluación. Se valora el mercado de 0 a 30 con un umbral de 15 puntos. Si no alcanzas ese umbral, no puedes ser financiable. La tecnología también de 0 a 30 con un umbral de 21 y es por el primero que se empieza a evaluar, con lo cual si no alcanzas 21 puntos en tecnología no eres financiable. El equipo de 0 a 30 con un umbral de 15 y el impacto socioeconómico de 0 a 10, como ese no tiene umbral. ¿Qué se busca en tecnología? Pues se buscan propuestas que identifiquen adecuadamente la necesidad tecnológica, que comenten su valor diferencial, la innovación, el reto tecnológico, cómo está gestionada la propiedad intelectual, ¿no? Y también la claridad. Y también se comenta, en este apartado también se valora la justificación del presupuesto que se haga, ¿no? En el plan de explotación comercial se valora el modelo de negocio, la previsión de generación de ingresos, el mercado potencial, el conocer las barreras y entradas y salidas que tiene, los competidores que hay y las ventajas que aportan el producto o servicio. Y en el caso del equipo emprendedor, lo que valoramos es qué grado de formación tenga el equipo que está formando el actual equipo emprendedor de la entidad, qué grado de compromiso tienen, ¿no? Y qué capacidad tienen tanto de gestión y relación para atraer nuevos contactos o para estar relacionados con redes de entornos de apoyo al emprendimiento. Y en el impacto socioeconómico, que quizás es el apartado más nuevo porque es el que se amplió, ¿no? El año pasado, pues se valora tanto la creación de empleo a corto y a medio plazo, también se valora la inclusión desde la perspectiva tanto de género como el acceso para colectivos vulnerables y que la tecnología esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esto es lo que se va a valorar y esto es lo que a ustedes le va a dar la puntuación. Como novedad, deciros que el año pasado, para aquellas propuestas que superen 65 puntos, se da un sello Neotec. Este sello, ¿en qué consiste o para qué consiste? Hemos tenido la reclamación de que algunas de las administraciones regionales, organismos autonómicos, pues querían rescatar los Neotec de su región que no habían podido ser financiados por CDTI, pero que tenían buena nota. Esto lo hace principalmente Galicia actualmente, pero hay otras comunidades que se lo están pensando. Y para facilitarles esto, pues se ha habilitado este sello, ¿no? Para que sean capaces de identificar cuáles son esos neotec que hasta han estado bien valorados, pero se han quedado sin financiación. Y ellos, si tienen presupuesto, los puedan rescatar, en el caso que así lo consideren. ¿Cómo se solicita? Se solicita a través de nuestra web, ¿no? Es necesario certificado digital para poder realizar todo el proceso y en el caso de que afortunadamente sean beneficiarios de la ayuda, comentarles que en nuestro apartado de justificación de ayudas tenemos un manual, ¿no? Para indicarles cómo tienen que justificar los gastos de Neotec. Ojalá la mayor parte de los asistentes puedan llegar a este punto porque será eh, indicativo de que han conseguido la ayuda Neotec. Por último, sobre Neotec,
comentarles que recomendamos que lean la convocatoria cuando se publique. Actualmente no está abierta, pero cuando se publique, léanla porque puede haber algún tipo de matización o cambio. De hecho, seguramente habrá algún tipo de matización o cambio, con lo cual, léanla. No será muy diferente, pero sí que todos los años suele haber algún tipo de intentar mejorarla, ¿no? Con lo cual, seguramente que a la que más se va a parecer a la de 2025, pero algo puede cambiar. Preparen bien el plan de empresa en función del anexo de la convocatoria, oriéntenlos a los criterios de evaluación que se indican en Neotec, seleccionen adecuadamente si necesitan 1 año o 2 años de duración de proyecto, cuantifiquen bien las partidas de gastos, recopilen toda la información de acuerdos, sus contrataciones, preparen la documentación, cumplimenten la solicitud, comprueben y por favor cierren y envíen antes del último día. No agoten, no apuren, porque si hay algún problema y se demuestra que no es por culpa de CDT, sino es por culpa de que se le ha quedado colgado su sistema informático y esa solicitud no ha llegado, pues no podremos hacer nada. Con lo cual, siempre la previsión es la mejor de las virtudes, con lo cual intenten hacerlo cuanto antes. Este es el calendario que tenemos. Está previsto que se abra en abril, que se cierre en mayo, de forma general. Se actualiza regularmente. La última versión está actualizada de este calendario el 17 de marzo. Se cree que se va a pedir la subsanación en junio, va a haber una propuesta de resolución provisional en octubre y se espera que la definitiva esté antes de que acabe el año. Y aunque Neotex es la principal ayuda, no me resistí a comentaros dos pinceladas sobre el EIC e Invierte, ¿no? Ya que en esta etapa las empresas de reciente creación pues requieren de otro tipo de ayudas que son interesantes e incluso de entrada en capital, ¿no? Como han comentado antes a la hora de hablar del SaaS Summit y han comentado pues que es una posibilidad de atraer, de captar inversiones, ¿no? Pues en este caso nosotros para hacer eso tenemos Invierte. En cuanto al EIC, deciros que dentro de los dos tipos de ayudas que tiene CETI, las directas y las indirectas, está dentro de las indirectas porque ese dinero sale de la comisión. Son para modelos de negocio de tecnología propia, para nuevos mercados, con un equipo comprometido, y la ayuda llega de €500.000 en subvención hasta 2,5 millones de euros. ¿Y por qué se la comento? Porque el hecho de ser Neotec te permite poder acceder al plugin, ya que Neotec está aceptado dentro del programa plugin. ¿Eso qué significa? Que el EIC, que tiene varias fases, es muy competitivo, pues tiene una short proposal, una full proposal y luego unos pitch, ¿no? Pues el hecho de ser Neotec te puede permitir saltarte una etapa, ¿no? Siempre y cuando cumplan los requisitos que comentarán nuestros compañeros. Los tenéis ahí: Esther Casado, Luis Guerra y Lucía Íñigo. Asesoran por parte de CEDETI a las empresas que van a aplicar a Ley C, y a los Neotec que han sido financiados les comentan, en el caso de que no pueden ser cualquiera, tienen que ser como máximo 2 años después de, solo se pueden aprovechar del plugin 2 años después de haber sido certificado el Neotec, ¿no? Con lo cual de 2015 no nos valen Neotec que hayan sido aprobados, solo recientes. Ellos hacen una reunión informativa con esos Neotec y se lo explican, ¿no? Y además de eso tienen que cumplir otra serie de requisitos. Si cumplen esa serie de requisitos se pueden beneficiar. Y luego, los años que hay presupuesto también hacen un rescate de aquellas propuestas que llegan a la fase final del pitch y no tienen la financiación y les dan el sello de excelencia del EIC, pues sacan presupuestos para cuando hay presupuesto, pueden rescatar en algunas regiones que nos queda FEDER, cuando va ligado a FEDER, pues esos proyectos que tienen sello de excelencia y no han sido financiados. Y por último, con respecto a Invierte, decir que a diferencia de lo que comentábamos de Neotec, que es una subvención, Invierte no es una subvención, es entrada en capital. Ahí CDT entra, palanca a capital privado. Tenemos nueva web y varios instrumentos, y dentro de estos instrumentos yo quería remarcarles el de la coinversión, aunque actualmente está pausada. Ahí lo que hacíamos es apalancar inversión privada entrando CDT como coinversor, pero quizá para este foro el que tiene más interés de comentar es el foro de transferencia de tecnología y el Deep Tech Transfer. El foro de transferencia de tecnología porque está enfocado en promover la transferencia de conocimiento desde esos ámbitos de investigación hasta mercado
en los cuales se constituye una empresa para traccionar esa llegada, esa transferencia del conocimiento de la investigación básica generada en centros de investigación o universidades para poder llegar al mercado a través de empresas. Y tenemos tres fondos con los cuales lo hacemos, uno con Beable, otro con Bullnet y otro con Clave Mayor. Cada uno hay unos 40 millones de euros. Aquí es una bolsa que se agota operación a operación y está enfocada en esa etapa de seed capital, capital semilla, esa etapa inicial, ¿no? El de Beable es para Key Enable Technology, el de Bootnet está más asociado a software y hardware, y el de Clave Mayor es más para el ámbito salud. Y luego hemos puesto 300 millones de euros en Invierte y 53 con el Fondo Europeo de Inversiones, y estamos buscando inversores que complementen esa inversión en el D-Tech Transfer para tecnologías profundas en etapas semilla y presemilla. Y ahí se espera que se seleccionen entre 5 y 6 fondos. Ya se ha seleccionado el primero, que es el de Montana, en el cual va a trabajar en enfermedades pediátricas raras, ¿vale? Para esas etapas de semilla y presemilla, ¿no? En esas tecnologías profundas que están también definidas en las convocatorias. Si ustedes quieren saber cuáles son los fondos que están abiertos, lo pueden consultar en nuestra web. Ahí se encontrará el nombre del fondo, el ticket de interés y el email de contacto. Ya que a diferencia de Neotech, en el que ustedes aplican a la web de CETI, aquí tienen que convencer al inversor, y si convence al inversor, CETI ejecuta el acuerdo de inversión que tiene ya previamente establecido con el inversor. Por eso damos esa información del email de contacto, el ticket y el nombre del inversor. Y solamente para que veáis lo relevante que ha sido Invierte en estos últimos años hemos comprometido más de 1.000 millones de euros en fondos, ¿no? En este apartado de Invierte. Como veis, ha crecido mucho con respecto al histórico que traíamos de 2012. Y ya para acabar mi presentación, porque estoy fuera de tiempo, llevo 31 minutos y tenía establecido solo 30, comentaros que tenemos una serie de buzones de contacto para información general, ¿no? Y para información específica, ¿no? En el caso de que nos ocupa hoy, pues tenemos un buzón para Neotech. Lo que ocurre es que el buzón de Neotech, al ser una ayuda en subvención, pues solo atiende dudas generales. No entramos en casos particulares para preservar la igualdad de trato, igualdad de oportunidad y no discriminación, ya que hay un número de potenciales solicitantes muy alto que en el tiempo que abre la convocatoria no nos da tiempo a contestar todas las dudas particulares. Como no tenemos capacidad para contestar todas las dudas particulares, solo atendemos dudas generales. Otros buzones que son de convocatorias abiertas sí que entran en el detalle, ¿no? Y pueden entrar en asesorar dudas concretas, pero las convocatorias de subvención solo dudas generales. Y también tenemos otros buzones por si se les queda colgado nuestro aplicativo, pues ahí está el de nuestra aplicación informática. Y si no encuentran el buzón, pues decirles que tenemos también un formulario. Y por mi parte, nada más. Solamente indicarles que CEDIF promueve la I+D empresarial y también la de empresas de reciente creación, que las principales ayudas que tenemos para estas empresas de reciente creación en Neote Invierte, aunque contamos con un amplio número de instrumentos en ayudas parcialmente reembolsables, subvenciones, capital, riesgo y licitaciones, y que si tienen alguna duda, pues usen los canales que hay previamente establecidos para informarse, que son los buzones que antes hemos comentado, y en nuestra web está la información extensa y actualizada. Gracias por la atención, y luego en el turno final de preguntas, si tenéis alguna pregunta, con las limitaciones que hemos comentado antes, de que las que son muy concretas, si no está la convocatoria no las podemos resolver, pues intentaremos resolver lo que se pueda. Muchas gracias. Ahora os dejamos con Silvia Bolea, consultora I+D y responsable del programa Neotech, que os va a comentar las claves para preparar una propuesta exitosa. Vale, voy a compartir mi presentación. Vale, ya me diréis si la veis, ¿no? ¿Ahora? Vale. Bueno, pues soy Silvia Bolea, responsable de la convocatoria de Neotech en INCO. En primer lugar, agradecer a Juan Luis su participación, ya que en todos estos últimos años que se ha hecho el webinar, el CDT siempre ha estado dispuesto a participar.
También a South Summit, que es el primer año que contamos con su participación en este webinar y nos parece muy interesante también de cara a las startups. Y por último a Samuel, que es el caso de éxito y que su presentación será después. Por mi parte, voy a dar unas breves recomendaciones para presentar una propuesta exitosa a Neotec, que es, como ha comentado Juan Luis, la convocatoria no está todavía publicada. Entonces, bueno, una vez se publique, pues habrá que revisar por si hay algún cambio, pero todo esto haciendo referencia a lo que se publicó en años anteriores y en particular la convocatoria de 2025. En primer lugar, hablaré un poco de conceptos clave de la elegibilidad y requisitos para beneficiarios, también enseñando una línea del tiempo con los principales hitos. Después haré unas breves recomendaciones para presentar la propuesta, refiriéndome al plan de empresa y también a los criterios de evaluación, mencionando también el presupuesto y algún breve consejo. Y por último, una diapositiva con un resumen de los aspectos fundamentales. Vale, en primer lugar, en cuanto a la elegibilidad, como se ha comentado, las empresas beneficiarias deben ser pequeñas empresas innovadoras de base tecnológica. Estos son empresas con menos de 50 empleados y menos de 10 millones de facturación y o balance. Eh, Estas empresas deben estar constituidas entre 6 meses y 3 años desde la fecha de cierre de plazo de la solicitud. Como sabéis, la convocatoria no está abierta, por lo que no sabemos exactamente cuál será la fecha de fin de plazo, pero siguiendo el calendario de CEDETI, pues, que se espera que cierre en mayo de 2026, pues las empresas deberían estar constituidas entre mayo de 2023 y noviembre de 2025. Otro requisito fundamental es que el capital social mínimo o capital social más prima de emisión debe ser de 20.000 euros y este tiene que estar desembolsado e inscrito totalmente en el registro, con fecha fin de cierre de convocatoria. Esto, sobre todo, pues si hay alguna startup aquí que nos está escuchando y no lo ha hecho todavía, pues nuestra recomendación es moverlo ya que al final el tiempo depende del registro y bueno, pues puede tardar tiempo en hacerse y es un requisito imprescindible. Luego también, como se ha comentado, las empresas no deben estar cotizadas, ni haber distribuido beneficios, ni proceder de transformación de otras, ni escisión de otras empresas. Luego, algo característico de la convocatoria de Neotec y diferente a otras es que los beneficiarios pueden ser empresas de cualquier ámbito tecnológico y o sectorial, siempre que realicen el desarrollo de una tecnología propia. Por último, esta convocatoria es de concurrencia competitiva, por lo que se evalúa, como ya ha dicho Juan Luis, un plan de empresa y presenta efecto incentivador. Siguiendo la línea de años anteriores, el proyecto debería empezar el 1 de enero de 2027 y puede ser anual o bianual, finalizando el 31 de diciembre de ese mismo año o de 2028. Aquí podéis ver una línea del tiempo un poco con los hitos principales. Actualmente estamos en 2026 y la convocatoria no ha sido publicada. Se espera que el plazo de fin de solicitudes finalice en mayo. Siguiendo en línea con la convocatoria del año pasado, entre junio y octubre podrían llegar requerimientos o subsanaciones para los proyectos presentados y en noviembre y diciembre la resolución de los proyectos. Estos proyectos concedidos, es decir, las empresas beneficiarias, el 1 de enero empezarían la ejecución del proyecto y es aquí también cuando podrían solicitar un anticipo de la ayuda, que en convocatorias anteriores ha sido con un máximo de 60% sobre el presupuesto y un máximo de 150.000 euros. La ejecución pues, duraría 1 o 2 años según lo solicitado y esto, si se mantiene respecto a otros años, se ha podido solicitar una prórroga o modificaciones hasta el 31 de octubre del año de fin de ejecución. Otros años la prórroga que se ha podido solicitar ha sido de hasta 6 meses y las modificaciones pueden ser de carácter económico o tecnológico, pero siempre deben ser aprobadas por CEDETI. Es decir, hay que realizar una solicitud de modificación explicando y justificando el motivo y esto tiene que ser aceptado. El 31 de diciembre, si no se solicita prórroga, sería fin de ejecución y se disponen de 3 meses, es decir, hasta el 31 de marzo, para presentar la justificación del proyecto.
Una vez finalizada la justificación, tendría lugar una visita del CEDETI a las instalaciones y tendría lugar, posterior a esta, el pago de la ayuda restante, si se ha solicitado anticipo y si no, la ayuda completa. Pasando ahora a recomendaciones para presentar la propuesta, en primer lugar quería hablar del plan de empresa. Como ha dicho Juan Luis, y igual que en convocatorias de años anteriores, este era un documento de 40 páginas y es lo que se va a evaluar siguiendo los criterios. Este plan de empresa en la convocatoria viene indicado todos los puntos que hay que tratar, tanto apartados como subapartados. Nuestras recomendaciones aquí es seguir exactamente todos los apartados, contestar a todo lo que indica la convocatoria e intentar hacerlo de la manera más clara y concisa posible, ya que son muchas cosas en 40 páginas. Aquí he indicado, bueno, he copiado el índice de lo que salía en la convocatoria del año pasado, de 2025, con los 4 grandes bloques en donde podéis observar la puntuación y el umbral de cada uno de ellos. Como ha dicho Juan Luis, la gran diferencia estaba en el último punto, valoración del impacto socioeconómico y medioambiental, que pasó de máximo 5 puntos a 10 puntos, y los subapartados también se vieron ligeramente modificados. En relación con esto, he adjuntado también una tabla con los criterios de evaluación. Son los 4 grandes bloques de la memoria. Como podréis observar, el orden es diferente al índice, ya que aquí está por orden de corrección. El primer punto que se corrige es el de tecnología e innovación, que la puntuación es de 0 a 30, y un umbral de 21. Es el umbral más alto y pues hay que superar este para que poder seguir corrigiendo la memoria. Vale. Ya pasando al presupuesto, bueno, lo primero y más lógico, este debe ser coherente y estar bien justificado en relación al proyecto y a la tecnología a desarrollar. Neotec es una ayuda que su financiación es una subvención del 70% con un máximo de 250.000 euros, pero como ya se ha comentado, Neotec premia también a la contratación, bueno, si mantiene lo de otros años, la contratación de doctores para el proyecto y entonces la subvención podría subir su intensidad al 85% con un máximo de 325.000. En el presupuesto del proyecto, para que sea elegible, se debe presentar mínimo 175.000 euros y máximo 750.000. Aquí sí que nuestra recomendación sería intentar ajustarse un poco y no superar aproximadamente los 400.000 euros. Esta recomendación que hacemos es debido a que el presupuesto máximo, o sea, la subvención máxima que se va a recibir es inamovible, es el tope 250.000 o 325.000 en el caso de doctor. Y presentar un presupuesto muy elevado implica que la subvención recibida es la misma, pero sí que hay que justificar este presupuesto, lo que puede llevar más complicaciones. Aquí se pueden ver 2 números, que es un cálculo un poco hecho a la inversa, pues para una subvención de 250.000 euros, teniendo en cuenta que la intensidad es un 70, pues sería presentar aproximadamente un presupuesto de 358.000 euros y 383.000 euros en el caso de doctor. Pero estos son números aproximados por hacer una idea y ver si podéis estar en línea, pero eso, nuestra recomendación sería intentar ajustarse a 400.000 como máximo. Después podéis ver también 2 tablas con un poco los gastos que han sido subvencionables en otras convocatorias y los que no. Pues como gasto subvencionable ya ha comentado Juan Luis, pero pues personal propio, inversiones en equipos, materiales, colaboraciones con un máximo del 50% y otros costes y también los gastos que no han sido subvencionables años anteriores. Por último, en este apartado, unos consejos por nuestra parte. Esto no está en la convocatoria, son consejos por nuestra parte después de haber presentado proyectos durante varios años y tener diferentes casos de éxito. En primer lugar, os recomendamos tener una página web. Al final, esto no aparece en la convocatoria, no es un requisito, pero sí consideramos que es una buena carta de presentación y que es bastante interesante. También, si es posible y el desarrollo del proyecto lo permite, incluir una colaboración con universidad u organismo de investigación.
También recomendaros que en la parte del equipo, pues enfatizar logros y premios no solo de la empresa, sino también de los fundadores del equipo fundador. Por supuesto, justificar muy bien la tecnología y los recursos asociados, explicar muy bien en el apartado correspondiente qué tecnología se va a desarrollar, quién, cómo y cuánto va a costar. Y por supuesto, pues claridad, concreción y coherencia, ya que eso, el plan de empresa tiene un límite y hay que hablar de muchas cosas, explicar no solo el proyecto, sino la empresa y pues intentar ser lo más claro que se pueda. Por último, también nuestra recomendación es empezar ya que aunque la convocatoria no ha salido, hay muchos pasos que hay que hacer y seguir y al final el tiempo es corto y pues eso. Ya por último, una diapositiva como resumen de aspectos fundamentales. Como ha comentado Juan Luis y yo anteriormente, Neotec no es solo un proyecto de I+D+I, es un plan de empresa en el que hay que contar pues, la viabilidad y todo de la empresa. En esta diapositiva a la izquierda podéis ver un pequeño esquema donde se ve la puntuación y peso de cada apartado del plan de empresa, que ya se ha comentado en los criterios de evaluación. Y luego, pues un pequeño resumen. Pues en primer lugar, pues asegurarnos de que la empresa es elegible, mirando bien los requisitos y la elegibilidad que hemos comentado al principio de la presentación. Luego, las solicitudes se presentan a través de la aplicación telemática del CETI y se necesita un certificado digital. Por lo tanto, pues asegurarnos que el certificado está en regla, que se puede acceder a la aplicación del CETI y comprobar todo esto con tiempo. Plantear un presupuesto coherente con el plan de empresa y justificar bien todas las partidas. Remarcar, seguir el índice del plan de empresa, hablar de todos los apartados que indica la convocatoria, contestar a todas las preguntas e intentar hacerlo pues, lo más claro, conciso posible y de manera no repetitiva. Y pues tener en cuenta los apartados que suponen mayor puntuación y poder distribuir así el tiempo de trabajo y el espacio disponible en la memoria. Y nada, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Silvia. Ahora seguimos con Samuel Sesmilo, CEO y cofundador de Recomienda App, y nos va a contar un poco la experiencia que ha tenido dentro del programa Neotec. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Perfecto. Estoy compartiendo ya pantalla, se ve también la... Perfecto. Vale, pues nada, bueno, os contamos, presentarme como me ha introducido ya anteriormente, bueno, pues soy fundador de Recomienda y, bueno, pues presentamos junto con Incom una solicitud para aplicar al programa de Neotec y, bueno, que fue concedida. El proyecto se llamaba iConnect, Plan de Empresa Recomienda, que bueno, que está muy relacionado con lo que han comentado Juan Luis en relación a Neotec, la importancia de presentar un plan de empresa como tal y eso fue lo que nosotros hicimos y bueno, del que fuimos beneficiarios, ¿vale? Os cuento un poquito más sobre nosotros. Básicamente la empresa se constituye en 2020 y bueno, nuestro modelo, nuestro objetivo era digitalizar y optimizar lo que llamábamos el boca a boca, que todos conoceréis, el boca a oreja lo llaman algunos, y bueno, pues lo que buscábamos era encontrar una solución para poder conectar tanto a particulares con profesionales, dadas las dificultades que había de conectar estos entornos. O sea, hay mucha demanda de profesionales a día de hoy y en aquel entonces también, y hay serias dificultades para conectar ambos entornos, ¿no? Entonces, por eso desarrollamos a principios de 2021 una aplicación disponible en dispositivos móviles que funcionaba como un modelo marketplace donde un particular podía acceder y conectar con profesionales y favorecíamos esa conectividad, ¿no? Vosotros seguro que conoceréis proyectos similares a lo mejor en otros ámbitos, en otros sectores y bueno, nuestro objetivo era seguir creciendo manteniendo la independencia. En el momento ya conocíamos la convocatoria de Neotec y nos presentamos justo prácticamente al límite, porque nosotros cumplíamos los 3 años y presentamos el proyecto básicamente para desarrollar un modelo en el que ya dejábamos el modelo marketplace, no lo dejábamos porque lo seguimos manteniendo, pero sí queríamos desarrollar una línea de negocio más vinculada al software as a service para pequeños reformistas. De nuestra experiencia en el pasado habíamos visto que la verticalización del sector era muy importante, nos costaba mucho dar un buen servicio a tantas tipologías de profesionales y nos decidimos por centrar el foco en el reformista
y en el marketplace nos limitaba en algunas cosas, era muy positivo en otras, pero era incompatible con este modelo. Entonces, el marketplace como modelo para capturar clientes y como plataforma de conectar ambos entornos era muy positiva, pero queríamos potenciar y ver la oportunidad de negocio y desarrollar la oportunidad de negocio con este software as a service para reformistas. Al final lo que buscábamos era conectar dos entornos, como digo, que son muy necesarios, ¿no? Pero entre ellos no se comunicaban bien y nuestra propuesta con Neotec lo que trataba de fomentar es una solución donde el profesional tenga todas las herramientas que necesite para darse a conocer, conseguir proyectos y tener una recurrencia constante de negocio, ¿vale? A nivel de equipo, bueno, pues éramos en aquel entonces un equipo muy pequeño, pero bastante bien organizado. Yo como CEO, aunque bueno, Pedro también tiene un papel de cofundador dentro del equipo. Pedro se incorpora poco antes de aplicar a Neotec y él viene del área de tecnología, él es ingeniero de telecomunicaciones y viene de haber trabajado en la industria aeroespacial con Airbus y bueno, pues nos aportó ese perfil tecnológico y de innovación que yo creo que es determinante para aplicar un proyecto de este tipo. Y yo vengo más de la parte de marketing y de negocio digital. Y bueno, pues a partir de aquí construimos un equipo donde, bueno, pues tenemos apoyo a nivel técnico con Agustín y con Laura y luego, bueno, pues la parte de marketing y operaciones con otra persona. Aparte, la empresa está asesorada con bueno, pues diferentes expertos en áreas como puede ser Humberto García, Alberto Martín, que vienen del área tecnológica trabajando para grandes corporaciones a nivel de digitalización. O sea, nuestro objetivo también es acercar toda la tecnología que están aprovechando las grandes empresas, pues acercarla a empresas mucho más pequeñas y que por sus recursos lo tienen mucho más complicado y también por sus propios conocimientos, ¿no? También contamos con José Carlos Cortizo, que es una persona especialista en growth marketing, y José Carlos Moratilla en la parte jurídica. ¿Cuál es el modelo de Recomienda? Pues básicamente, como os contaba, nuestro modelo es un SaaS para pequeñas empresas de reformas que pagan mayoritariamente una mensualidad, pero tienen un servicio que pueden pagarlo tanto mensual, trimestral como anualmente. Es un producto que gracias a Neotec pudimos validar. Bueno, como veis, tuvimos un crecimiento de 35x en ingresos recurrentes. Básicamente, desde que sacamos el proyecto, llevamos ya hemos tenido 10 meses consecutivos con un entorno de crecimiento de en torno al 20%, lo cual para nosotros fue determinante porque si no hubiéramos recibido esa inversión no hubiéramos podido apostar por desarrollo de tecnología que luego hemos estado aprovechando. Y bueno, nuestro objetivo es hacernos un hueco con el mercado y captar entre un 5 y un 10% del mercado de pequeños reformistas. El producto, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Pues fundamentalmente una cosa es, como os digo, tenemos un cliente que es desconocedor de las grandes tecnologías, se maneja con su teléfono móvil, te sabe hacer una reforma, pero no se maneja mucho con la tecnología, yo diría que prácticamente nada, y teníamos que darle una solución que fuera muy completa y muy sencilla de manejar. Entonces, esta es una de nuestras principales ventajas. Luego, el producto también se basa mucho en la digitalización de ese tipo de profesionales, pues porque lo que buscamos es que, oye, ya tienes, muchos de ellos tienen una empresa con mucho historial, pero no tenían. Hablabais antes de la página web para las empresas que se presentan en Neotec, pues nosotros, la mayoría de nuestros clientes tampoco tienen página web, saben que la necesitan, que la tienen que hacer, pero no dan ese paso. Y luego también el impacto positivo en economías locales por la importancia que tiene este tipo de empresas en España y que más van a tener, porque es un sector que es muy necesario. Y bueno, pues cómo les ayudamos a generar negocio en su entorno más cercano. Y luego, un punto importante para nosotros era la contribución a la sostenibilidad, porque el proyecto buscaba también la eficiencia en cuanto a que tú puedas encontrar un profesional. Por ejemplo, nosotros que estamos en Madrid, ahora se generan todavía muchas ineficiencias porque hay muchos profesionales que se desplazan muchos kilómetros para atender un servicio y nosotros también lo que favorecemos es que tú puedas encontrar un buen profesional, pero lo más cercano posible, ¿vale? Bueno, algunas lecciones aprendidas, la verdad que son bastantes. No sé si llamarlo una propuesta ganadora, pero sí que es cierto que hemos tenido bastantes aprendizajes en esta presentación. Por un lado, la parte de planificación y ejecución es clave. Bueno, como habréis visto, los timings están como muy definidos en Neotec y a veces no coinciden con las necesidades de la empresa,
Entonces, esto hay que ver cómo se trabaja, cómo se organiza y que esté todo muy bien planificado y ejecutado para entrar en todos los plazos dentro de la convocatoria. Luego, ese trabajo de establecer muy bien cuál es la propuesta de valor que vas a aportar con la compañía. Nosotros veníamos de un modelo en el que veíamos una oportunidad de negocio, pero la solución no era suficientemente buena y había que apostar por un nuevo modelo y demostrar un valor para nuestros clientes. Ser ambiciosos, ¿vale? Aquí había que arriesgar, pensar que ahora nadie duda de la importancia de la IA, que ya está metida en todas las casas, ¿no? Pero en aquel momento desarrollamos proyectos vinculados con inteligencia artificial que muy pocos sitios estaban desarrollando y de gran valor. Socios estratégicos, esto también fue clave para nosotros. Nosotros establecimos una colaboración para presentar el proyecto con la Universidad Carlos III, con un equipo de investigación vinculado a la inteligencia artificial y al Machine Learning. Bueno, para nosotros fue clave, probablemente nos ayudó mucho a definir un poco esta parte que todavía era muy incipiente y a darle valor a nuestro producto con la inteligencia artificial. Trabajo en equipo, bueno, pues un trabajo interno bastante intenso. Por suerte o por desgracia somos pocos, pero eso nos permitía ser también muy ágiles y bueno, ese trabajo también en equipo con Alberto en concreto que está por aquí y bueno, con el resto del equipo de Income, bueno, pues es clave para que no se nos escape nada, comentar, iterar, resolver situaciones que se presentan durante el proyecto. Bueno, sabiendo que tenemos una competencia alta, en nuestro caso ya hay grandes ejemplos que conoceréis del mundo de las reformas, empresas que han tenido mucho éxito, pero que vienen de años como el 2009, 2010. Bueno, pues ahora llega una nueva ola como empresas como Recomienda, que estamos dando una solución diferente a lo que existe en el mercado. Bueno, la gestión administrativa también es clave. Esto es algo que no es agradable para nadie, pero es fundamental. Para nosotros hemos sudado bastante, pero al final se salió adelante con ello, pues al final temas de documentación, presentación bueno, pues la propuesta, lo que es un Neotec, implica una gestión administrativa importante, no solo de la consultora, sino de gestoría internamente bueno, pues no lo podemos despreciar porque al final es una situación que te va a requerir de tiempo, recursos y hay que contar con ello. Bueno, por mi parte nada más, esto es todo y bueno, entiendo que luego hay opción a preguntas y si alguien tiene alguna pregunta concreta que nos quiera comentar o que me quiera comentar, pues encantado de hacerlo. Perfecto, muchas gracias, Samuel. Ahora seguimos con mi compañero Alberto Romero, quien nos va a desvelar el ganador de nuestro concurso. Vale, gracias Marina. Pues sí, bueno, como comentábamos anteriormente, durante las últimas semanas, espera, eso. Durante las últimas semanas, pues hemos tenido abierto este concurso de Neotec de cara a la convocatoria 2026. Es cierto digamos, esta propuesta ha tenido muy buena acogida y hemos tenido más de 20 propuestas de diferentes startups que han participado, así que en primer lugar dar las gracias a todos los participantes. Al final, un poco, digamos, el objetivo que buscábamos con esto es que después de valorar a través de un jurado especializado en innovación y financiación todas las propuestas que nos habéis hecho llegar, pues será buscar un ganador y premiarlo un poco como la idea más innovadora desde nuestro punto de vista, premiándola con un acompañamiento gratuito de cara a presentar la propuesta Neotec en la convocatoria que es inminente. Y bueno, sin más dilación, pues la idea ganadora en este concurso ha sido la propuesta de Teradex, así que nada, enhorabuena y nada, de todas formas, bueno, al resto de participantes, lo dicho, agradecéroslo bueno, si no ha sido a través de esto, seguro que va a haber oportunidad pues eso, de seguir trabajando en esto y de buscar otras alternativas para trabajar en Neotec. Perfecto, pues muchas gracias, Alberto. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas y respuestas.
Vale, pues si queréis voy leyendo las preguntas y vemos quién responde. La primera, si la empresa se constituyó el 17 de marzo de 2023, aunque su actividad real comenzó en mayo de 2023 y los primeros desarrollos no se han iniciado hasta febrero de 2025, ¿estaría excluida? Pues bueno, a esa pregunta sí comentaros que lo que hay que hacer es mirar el texto exacto de la nueva convocatoria, pero la de 2025 no dejaba duda el texto de la convocatoria. ¿Vale? Si es igual que la de 2025, en el 2025 se indicaba qué fecha concreta se tiene en cuenta para ese dato. Y decía que era a contar desde su inscripción en el registro mercantil correspondiente, se atenderá exclusivamente la fecha de asiento de inscripción registral, de forma que no se tendrá en ningún caso la fecha de asiento de presentación. Dice, en otros casos en la que se publique en algún boletín oficial de registro mercantil o diario oficial, se atenderá como fecha de inscripción que figure en esos diarios, ¿no? Con lo cual, es la fecha de constitución que figure ahí, no hay otra. Con lo cual, es ver esa fecha que tiene esa entidad y ver si a cierre de la convocatoria tiene más de 6 meses o menos de 3 años. Si eso no cambia si ese texto no cambia en la nueva convocatoria. En el año pasado estaba descrito claramente. La convocatoria figuraba en el artículo 4 en el punto B, ¿no? 1B, concretamente. Con lo cual, es verlo, es ver qué va a poner la nueva convocatoria, pero si sale en esa línea, la convocatoria no deja duda. Te indica en qué documento está la fecha concreta que tienes que mirar en tu entidad. Vale. Luego también dudas sobre si será posible luego visualizar la sesión y eso, indicaros que sí, que se subirá la grabación del webinar y os las enviaremos por email a los asistentes para que podáis visualizarla si queréis de nuevo. Vale. Otra duda, si los fundadores de la empresa son doctores, ¿pueden algunos de los contratos hacerlo con fondos Neotec? Neotec financia el personal propio, incluso dice que el de los fundadores también lo financia. Ahí os diría que fueseis también a los gastos elegibles, porque en el artículo que figure de gastos elegibles también dice que se puede recoger el personal autónomo socio de Neotec, con lo cual lo que sí es cierto es que el matiz de doctor y esa prima por doctor también establece la convocatoria que tiene que ser no previamente vinculado. Con lo cual, todos esos matices hay que leerlos en la convocatoria. ¿Puedes recoger como personal fundadores? Sí, sí, se te puede recoger, siempre y cuando lo hagas como indique la convocatoria en gastos de personal. Eso el año pasado figuraba en el artículo 7 de costes elegibles y concretamente los de personal quedaban detallados en el 7.2.b, ¿no? Con lo cual es cuestión de verlo, ¿no? Ya que se recogía que el personal contratado laboral como el personal autónomo socio de la empresa. Y en cuanto a los doctores, ya os digo, tenéis que cumplir el requisito. No nos vale que un fundador sea doctor. Tiene que ser no vinculado, aunque los requisitos expresamente de en qué condiciones tiene que ser el doctor figuran en un anexo de la convocatoria. Que ese sí que ha sufrido ligeras matizaciones de año a año, ¿no? En cuanto a duración, en cambio a prórrogas, ¿no? Con lo cual yo recomiendo que en ese caso concreto veáis el texto de la nueva convocatoria cuando se publique. Vale, respecto a los doctores, también preguntan si para la contratación de un doctor tiene que ser una vez concedida la subvención o tenerlo contratado en el momento de la solicitud. Lo indica el anexo, lo hace el anexo que figura en la convocatoria, te indica cuándo tiene que estar contratado. Es decir, ese detalle sí que figura en el anexo de la convocatoria. Concretamente, el año pasado el anexo era, espérate que lo estoy buscando, era el anexo, no sé si 1 o 2. Voy a verlo, un segundo. Estoy consultando el anexo del año pasado para ser más
estricto y era el anexo 1. El anexo 1. Y el año pasado indicaba que debería producirse con posterioridad a la presentación de la solicitud de la ayuda y en todo caso antes del 31 de marzo de 2026. Lo indicaba el año pasado. Claro, en esta convocatoria habrá que ver el texto concreto que pone, ¿no? Se actualizará. Pero el año pasado sí que lo dejaba claro en ese anexo, cuando tendría que producirse la contratación. Vale, también preguntan si Neotec es compatible con la convocatoria de Torres Quevedo de contratación de doctor. Ahí, como bien sabéis, hay que mirar lo de compatibilidad de ayuda. Lo que no te va a hacer ningún tipo de ayuda es recogerte más del 100% del coste de la contratación. Y yo siempre digo que para que una ayuda sea compatible, lo tiene que ser por parte de las dos. Con lo cual, ahí hay que leer qué pone la convocatoria de Torres Quevedo, porque actualmente no recuerdo si pone que es incompatible con cualquier otra ayuda o no, con lo cual ahí hay que ver las dos ayudas. Para que sean compatibles dos ayudas tienen que permitir, primero, que las dos ayudas pongan que son compatibles y luego que no subvencionen más del porcentaje que se ha admitido, ¿no? Con lo cual, eso hay que verlo caso a caso. Y en el caso de Torres Quevedo, lo que tienes que ver es ver qué indica la convocatoria de Torres Quevedo. En el caso de Neotec, ver qué pone el artículo de incompatibilidad de ayudas que figurará en la convocatoria, ¿vale? Generalmente pone que es una convocatoria compatible con otras ayudas, pero hay que ver caso a caso y nunca se permite que se subvencionen dos veces un mismo concepto, un mismo pago. Y en el caso de Torres Quevedo es que desconozco que pone la convocatoria Torres Quevedo. Si la convocatoria de Torres Quevedo indica que es incompatible con otro tipo de ayuda y ya estamos fuera. Vale. En el caso de entidades cooperativas, pueden presentarse a Neotec y cómo pueden acreditar que tiene un capital social de 20.000 euros. Neotec es para pequeñas empresas, ¿no? Con lo cual tendría que cumplir lo indicado en pequeñas empresas. Si una cooperativa no es una pequeña empresa, no se podría presentar. Yo desconozco legalmente la figura que tiene una cooperativa, pero deben de cumplir los requisitos que marque la convocatoria, ¿no? Son ellos o sus asesores los que tendrán que ver si la figura que tiene actualmente encaja dentro de lo que pide Neotec o no. Ya hemos dicho que no entramos en casos particulares, no podemos entrar en casos concretos porque no tenemos capacidad para estar resolviendo cuestiones concretas de cada uno de los participantes. La convocatoria es clara, indica que tienen que ser pequeñas empresas, que tienen que tener ese capital suscrito y desembolsado. Hay otro tipo de figuras, como son asociaciones, como son fundaciones, que no encajan dentro de lo que pide la convocatoria, con lo cual no van a poder ser beneficiarios. Y en el caso de las cooperativas, desconozco si en este caso encajan dentro de lo que diría la convocatoria o no. Tienen que ser sus asesores legales los que les indique si realmente cumple lo que marca la convocatoria o no. Vale. Preguntan también qué tasa de éxito tiene Neotec. Es buena pregunta, pues ahí depende del año. Y me explico. Al principio de mi exposición ponía el número de Neotec apoyados por año, ¿no? Y claro, evidentemente no es lo mismo que se presenten 600 que se presenten 300. El año pasado se presentaron 400 y mucho, casi, imagínate, alrededor de 500 y hubo 130. Y también otra cosa que marca la tasa de éxito es el importe de la solicitud de la convocatoria, el importe global de la convocatoria. No es lo mismo tener una convocatoria de 20 millones de euros que tenerla de 40. Con 40 el año pasado llegamos a 130. Si pones la mitad de dinero, pues los beneficiarios son la mitad. No es lo mismo tener 500 solicitantes y 60 y tantos, 65 beneficiarios que tener 130, ¿no? El año pasado está en torno a pues una quinta parte, si hablamos de que estuvo en torno a 500 solicitantes y hubo en torno a 130 beneficiarios, más de una quinta parte. Siempre está en doble dígito, pero depende tanto de los potenciales solicitantes como del volumen, del monto total de la convocatoria. Ya os digo, las cifras del año pasado, para que os hagáis una idea, eran 130 beneficiarios, se presentaron 400 y muchos, 460 y algo. Con números redondos podemos poner 500.
para que os hagáis una idea. Es competitiva, es una convocatoria en la cual la nota de corte queda bastante alta. Queda depende del año, hay veces que quedan 80 y tantos, hay veces que quedan 70 y tantos, sobre 100. Y estamos hablando de que son propuestas que se quedan sin financiar, propuestas que están bien valoradas. Con un 70 y mucho, pues está bien valorada y desgraciadamente hay propuestas de ese ámbito que se quedan sin financiación, con lo cual es una convocatoria bastante competitiva. Pero yo creo que es de interés, ¿no? Y a nivel de convocatorias de empresas de reciente creación y base tecnológica es de las más interesantes desde mi punto de vista. Vale. ¿En qué punto tiene que encontrarse el desarrollo de la nueva tecnología? Si la convocatoria no indica nada, pues nosotros no podemos decir lo contrario. Es decir, no es una convocatoria en la que te diga que tiene que estar en tal TRL. No, te dice que te financia tu plan de empresa. Lo que es lógico es que a la hora de valorar la convocatoria todo se tiene en cuenta. Y claro, si estamos hablando de un modelo de negocio en una tecnología muy competitiva, precompetitiva y alejada de mercado, pues habrá cosas que a la hora de puntuarla pues no se puntúan igual. No es lo mismo tener una tecnología ya desarrollada, patentada y protegida, que si te van a puntuar ese apartado, te lo pueden calificar, que digas que vas a generar propiedad intelectual cuando hagas el desarrollo. Con lo cual, no está establecido un TRL. Si la pregunta es en qué grado tiene que estar la tecnología, no hay establecido un TRL. Pero está claro que si financiamos empresas, queremos que estén en disposición de poder llegar su producto o servicio a mercado, ¿no? Con lo cual, todo eso se valora en el proceso de evaluación. Vale. Preguntan también si hay porcentaje de éxito de la parte que va dedicada a mujeres emprendedoras. Pues ese dato concretamente no lo tengo. Sí, seguro que hay porcentaje de éxito y seguro que es mucho más ventajoso, ¿no? Porque lo que ocurre inicialmente es que lo que primero se hace es que se hace un ranking list y se van adjudicando, tanto si son de mujeres emprendedoras como si no, eh, la convocatoria general, y cuando se agota ese dinero de la convocatoria general, la reserva solo se rescatan por debajo de esa puntuación de la convocatoria general los que han sido liderados por mujeres emprendedoras. Con lo cual puede ocurrir que tu proyecto empresarial, aunque seas liderado por mujeres emprendedoras, quede en la parte de la financiación general, ¿no? Lo que ocurre es que sí que a partir de la nota de corte en la que se agota ese dinero que hay para la fase general, solo se van a rescatar los proyectos empresariales liderados por mujeres emprendedoras, pero no tengo el dato. No sé de los que quedaron debajo de esa nota de corte, cuáles eran de mujeres lideradas, proyectos empresariales liderados por mujeres emprendedoras y cuáles no. Ese dato no lo tengo. Vale, pues con esta ya era ya la última pregunta, así que si no hay más dudas, eso, como hemos dicho antes, subiremos la grabación por si necesitáis consultar algo más y agradeceros a todos la asistencia y a los ponentes la participación. Muchas gracias a vosotros. Buen día. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Chao.